Buenos días a todos y a todas. Saludos, estimada alcaldesa, que no estás aquí en condición de alcaldesa, sino de consejera del Cabildo de La Gomera. A los consejeros y consejeras y a todos los que hoy tenemos la oportunidad de compartir este acto. A mí me parece que es un acto entrañable porque durante todo un año, el año 2023, estamos hablando, estamos interviniendo en las radios. Saludos a Román Luis de Onda, a Román Luis de Onda Tenerife y a Javier Feo, que siempre es un constante entrevistador, a Norberto Chijeb de Diario de Avisos, a José Luis Fernández de Radio Tiempo, a los representantes de Radio Televisión Canaria, Televisión Española, a Sito Simancas, que ya es una institución. Antes, cuando llegaba, les saludaba doctor Simancas, una persona extraordinaria y además con la vitalidad y los años que tiene. A Gomera Noticias, a Antonio, a Gomera Actualidad, José Andrés, a Adán de Canal 4, en fin, a todos. Nos sentimos hoy satisfechos, orgullosos de que ustedes estén aquí compartiendo no este momento, que también, especialmente el que vamos a tener después, la posibilidad de encontrarnos, que es de compartir un almuerzo por estas fechas tan especiales. Saben que a mí, cuando hablo, no quiero hablar solo de La Gomera, porque es verdad que La Gomera es una isla del archipiélago, el archipiélago forma parte de nuestro país, pero es verdad que vivimos en un mundo global y la incidencia que tiene la realidad en el mundo global pues influye en todas las actividades de una corporación pública. Por eso quería hacer algunas reflexiones acerca de esta realidad, del mismo modo que también acerca de la realidad de España, de Canarias y especialmente de La Gomera. No se preocupen por el aire acondicionado, el edificio está en obra, está en reforma, tiene una previsión de inversión de hace muy poco, de 2,5 millones, están trabajando en él y tiene dificultades, como todos, envejecemos. Y este edificio ya tiene unos años, por esa razón hay alguna dificultad, pero desde luego que la vamos a superar como Dios nos ayude. Después de esta salutación general, quería hacer algunas reflexiones respecto de la realidad que hoy está viviendo el mundo. No es una realidad muy sencilla, es compleja sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades que está teniendo la economía a nivel internacional. Es verdad que hay momentos de incertidumbre en este momento que viven todos los países, especialmente Europa, y nosotros como España y Canarias no somos ajenos a ello, como consecuencia de los conflictos bélicos. Esta es una realidad que hay que centrarse muy directamente, sobre todo para que la buena política y el diálogo a nivel internacional pueda hacer posible que la paz llegue a estos dos puntos de la geografía del mundo donde hoy hay conflictos, que es Ucrania y en Gaza, Israel. ¿Por qué? Porque están produciendo no solo incertidumbres en el ámbito de la economía mundial, sino que está dislocando los mercados y está influyendo de una forma absolutamente negativa en nuestra economía. En la política, la inflación lógicamente está controlada ahora, pero está teniendo repercusiones muy serias en la vida de las familias. Ustedes imaginen Canarias, que es una comunidad autónoma extraordinaria para vivir, pero tiene unas tasas de pobreza y exclusión social que son muy altas, y lógicamente toda esta incidencia de los conflictos. Uno de ellos, el de Ucrania, parece que no, pero en febrero del próximo año ya llevamos 2 años de conflicto, que son muchos, no solo por lo que supone de pérdidas de vidas humanas, que es algo absolutamente preocupante, sino también todo lo que conlleva la inversión armamentística y todo lo que supone todo eso en repercusión a la pobreza y además a la falta de las reglas del juego y del respeto a la democracia en los distintos países, con los matices que correspondan. Además del gasto que supone en armamento,
Si ustedes se dan cuenta, en Europa nos dimos cuenta que la Unión Europea se quedó en la unión monetaria, pero desde el punto de vista de la unión defensiva, y ahí hemos tenido más dificultades, inclusive de discrepancia con algunos de los países. Por tanto, estos son problemas que nos deben preocupar a nosotros. Es verdad que nosotros desde Canarias, desde La Gomera, poco podemos hacer para resolver estos conflictos, pero sí que deben ser tomados en consideración porque van a tener una repercusión y están teniendo una repercusión muy directa en la economía. En España, lógicamente, además de la incidencia de estos problemas en la vida de los ciudadanos de nuestro país, hay que tener en cuenta que el 2023 ha sido también un año difícil porque se han producido dos elecciones, unas autonómicas y otras generales, autonómicas y locales, ayuntamientos, cabildos, la conformación de las diputaciones, pero también las elecciones generales, que nos ha llevado durante mucho tiempo con dificultades a la conformación de un gobierno, con un gobierno en funciones durante mucho tiempo. Hoy, afortunadamente, ya hay gobierno, pero también hay que seguir trabajando para que hayan presupuestos generales del Estado. Es verdad que es un gobierno conformado por 8 fuerzas parlamentarias legítimas que van a tener que trabajar mucho para resolver la estabilidad durante este periodo de tiempo. Creo que es muy importante que hoy, en este día especial, señalemos la necesidad del diálogo como herramienta para la construcción del futuro de todos. No es razonable de ninguna de las maneras que para dialogar dos personas tengan que buscar interlocutores o intermediarios. No es bueno para la democracia. La democracia se fundamenta en el respeto y en la palabra y en el diálogo compartido o en la discrepancia, pero tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, y muchas veces yo tengo dificultades para entender la falta de diálogo que se produce en los dos grandes partidos políticos de nuestro país. Yo inclusive me he llegado a preguntar, ¿serán los grandes partidos los responsables de que hayan crecido en los ámbitos correspondientes por la izquierda y por la derecha partidos que van más allá de las reglas del juego de la democracia? Yo no lo afirmo, pero en fin, son reflexiones que están ahí. Y no es normal tampoco que un jefe del Estado haga un discurso a la ciudadanía y que después resulte que desde el mismo gobierno sea de donde se combata parte del discurso. Eso, aunque puede ser, no sé si democrático, creo que sí, porque vivimos en un país libre donde cada cual dice lo que cree conveniente, pero desde luego no es muy normal que eso sea así. Del mismo modo que lo que decía antes, la interlocución para que hablen dos líderes, buscar intermediarios y buscar ámbitos, en fin, creo que esto no es normal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que debemos todos los que hoy tenemos responsabilidades públicas y también los medios de comunicación hacer todo lo posible para que el diálogo sea quien impere para que construyamos el futuro, que son las reglas de las que nos tenemos que dotar en democracia, porque son la esencia de la misma democracia. Quiero apuntar, y con esto termino, dos cosas que me parece razonable que las apunte, y habitualmente no se suele hablar de ellas. Es verdad que me parece que el Consejo de Ministros en el último aprobó algo que tiene que ver con la vida pública, con la función pública, con la reforma de lo público. No sé qué dimensión tiene, pero está ligada a la necesidad de evaluar el trabajo permanente desde lo público, de los funcionarios públicos. Me parece que es razonable, entre otras razones, porque si no hay agilidad en la respuesta desde lo público, difícilmente los ciudadanos se van a ver atendidos. Y hoy hay mucho desatendimiento como consecuencia de la falta de dimensionar desde el punto de vista humano la administración pública, desde el punto de vista de la simplificación y desde el punto de vista de la eliminación de la burocracia. Se habla mucho en algunas ocasiones, pero no se lleva a la práctica esa realidad, y a mí me parece que es fundamental en un momento de un año que terminamos, del mismo modo que me parece razonable que hablemos de la productividad en una empresa pública, en la que sea. Ustedes conocen que son empresarios o trabajan en medios de comunicación. Si una empresa pública no tiene rendimiento, no produce y por tanto se tiene que cerrar.
Pues lo público puede ocurrir de todo, pero como se paga desde lo público, nos queda igual, pero sigue hacia adelante. Lo privado se cierra y lo público, pues lógicamente, sigue hacia adelante. Y esas cosas no son como muy normales. Canarias. En el ámbito del Estado están pendientes la aprobación de los presupuestos generales, que previsiblemente se aprobará en el mes de marzo. En Canarias ya se han aprobado los presupuestos, son unos presupuestos que ya ustedes conocen. Llama poderosamente la atención el gasto que dedicamos a los servicios públicos esenciales. De 11.301 millones de euros, dedicamos 7.000 millones a la sanidad, 4.100 a la educación, 2.100 y a las políticas de bienestar, 715. Es decir, del orden del más del 60%, en torno al 65%. ¿Por qué llamo la atención? Llamo la atención porque Canarias, y en el marco de las negociaciones con el Gobierno de España, debe negociar un nuevo sistema de financiación autonómica que permita que hayan recursos suficientes para atender las necesidades que hoy tiene Canarias en los servicios públicos esenciales, tomando en consideración el incremento demográfico que ha habido en los últimos años del orden de 560.000 habitantes nuevos que tiene Canarias, que consumen recursos. Por tanto, me parece que eso es muy importante. Y además destacar que Canarias necesita hoy más que nunca que el Gobierno de España sea consecuente con el atendimiento a las necesidades que tiene Canarias. Y sobre todo el respeto a los fueros y singularidades, independientemente de cómo se han recogido esos acuerdos en el ámbito de los presupuestos generales del Estado, que lógicamente tendrá que ser proporcionados a los acuerdos con otras comunidades autónomas de las que forman parte hoy del Gobierno, me refiero a Cataluña, entre otras. Por tanto, respetar los fueros significa respetar nuestro régimen económico y fiscal, nuestro estatuto de autonomía y, además, lo que significa Canarias como región ultraperiférica. Últimamente se está poniendo de moda en esta comisión del reto demográfico que se creó a nivel nacional, mixta, Congreso-Senado, que se evalúe a una realidad archipelágica que es la de Baleares con Canarias. Nada tiene que ver una cosa y la otra. No tiene que ver nada Baleares con Canarias, desde el punto de vista de las necesidades, desde el punto de vista de los fueros. Por poner un simple ejemplo, nosotros no estamos interconectados entre las islas desde el punto de vista de los sistemas eléctricos, porque son sistemas aislados y débiles, y sin embargo Baleares está conectada al continente. Por poner un ejemplo de cosas que nada tiene que ver. Y las singularidades, lógicamente, el reflejo en los presupuestos generales del Estado tiene que ser muy singular. Qué duda cabe que esto lo he transmitido yo a quienes intervienen en el proceso, que son el presidente del Gobierno y la propia consejera de Hacienda, para que Canarias tenga una posición relevante, entre otras razones, porque Canarias se lo merece. Y sobre todo también pensando en el futuro. Es que hay algunos que creen que el futuro va a ser en una dirección económica similar a la que hemos tenido hasta ahora. Es verdad que hay recursos por gastar de Europa, pero no nos engañemos. Todos los recursos que Europa otorga hay que devolverlos y hay que devolverlos en tiempo y forma. Y esa es una tarea que le corresponde al Gobierno de nuestro país y a las distintas autonomías de nuestro país. Por tanto, es bueno que se reflejen en los presupuestos generales del Estado la realidad que tiene Canarias, las nuevas competencias estatutarias, la agenda canaria, se habla mucho de la misma, pero hay que hablar de forma concreta para que aparezca todo aquello que tiene que ver, cuando se habla en las islas del colapso respecto de las comunicaciones, se hablan de los trenes, se hablan de los trenes del sur en Gran Canaria o en Tenerife. Todo esto tiene que estar consignado en los presupuestos generales del Estado, no solo las carreteras y el convenio de carreteras que se ha de respetar, sino otras muchas cosas vinculadas a las infraestructuras educativas, turísticas, de aguas y demás. La planificación y el reto demográfico. Aquí quiero hacer un paréntesis del mismo modo que antes lo hice para hablar de la necesidad de la reforma de lo público, para hablar de la productividad. Y me refiero a la planificación y el reto demográfico. No estamos acostumbrados a planificar.
Como la legislatura son para 4 años, siempre desde lo político se adoptan decisiones sin tener en cuenta la globalidad del territorio. Y territorios que son limitados, Canarias lo es, porque cada isla tiene una dimensión territorial limitada, requiere planificar sus recursos, planificar con una estrategia el desarrollo económico y social. Es lo que ha hecho el Cabildo de La Gomera con la estrategia Gomera 36. El Cabildo de La Gomera tiene una planificación pensando en años para hacer de la isla de La Gomera una isla sostenible, no desde el punto de vista teórico, como ya diré más adelante, una isla sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, para respetar los valores, para que la gente pueda vivir en La Gomera con un nivel y calidad de vida razonable y para que sea sostenible desde el punto de vista económico. Que tienen dificultades muy serias las islas no capitalinas para ser sostenibles desde el punto de vista económico. Recuerden que hace muy poco se habló en el Parlamento respecto de la necesidad de apoyar a las Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, pero sin embargo se pidió lo propio para Lanzarote, Fuerteventura también, me refiero a los combustibles. Y creo que la política también tiene que ser coherencia. Por tanto, la planificación y el reto demográfico es una asignatura pendiente que tiene que ser consciente. Yo tengo la responsabilidad de asumir la comisión parlamentaria en este sentido y creo que vamos a hacer un trabajo razonable para atender estas necesidades. Y termino un poco con una reflexión acerca de las reglas fiscales. Todavía el día de hoy, el Cabildo de La Gomera tiene aprobado ya su presupuesto, lo tiene aprobado la comunidad autónoma, entrará en vigor el 1 de enero, pero todavía al día de hoy las reglas fiscales del todo al 100% no son conocidas por nuestra autonomía. Yo creo que tampoco el Gobierno de España. Es decir, respecto del techo de gasto, sí, respecto de los recursos disponibles para el endeudamiento, sí, pero respecto de la flexibilidad en la regla de gasto no lo sabemos. Es decir, las corporaciones locales, los cabildos canarios, el gobierno autonómico, va a tener la posibilidad de los recursos que le vienen del Estado destinarlos a lo que quiera, por ejemplo, del sistema de financiación para destinarlos a sanidad, educación y políticas sociales. Pues no, si no la flexibilizan las reglas fiscales, no. ¿Por qué? Porque irán destinados a pagar deuda. Nosotros peor, nosotros no tenemos deuda y los tenemos que tener quietos en el banco. Pero yo espero que las reglas fiscales, al menos el año 2024, se flexibilicen. Y además hay algo muy importante, como antes decía, que es el sistema de financiación y un compromiso extraordinario del Estado para luchar contra la pobreza y la exclusión social. Es algo estructural. Si ustedes recuerdan los gobiernos anteriores, siempre hay unas tasas de pobreza y exclusión social que son alarmantes para una comunidad autónoma que vive del turismo, que tiene un Producto Interior Bruto razonablemente alto. La distribución de la riqueza no es exactamente bien distribuida, por llamarlo de alguna forma. Por tanto, creemos una Canarias de iguales y de igualdad de oportunidades y debe haber una política redistributiva. Hay algunos que pretenden ver desde los presupuestos autonómicos la inversión por habitante. No tendría ninguna posibilidad El Hierro con 12.000 si la inversión es por habitante. La inversión tiene que ser en función de las necesidades y las Islas Verdes tienen unas necesidades extraordinarias. Por tanto, los sobrecostes de la doble insularidad hay que atenderlos. Se han intentado de varias maneras. Sobrecostes con ayudas vinculadas al presupuesto autonómico, ahora 9,5 millones para el sobrecoste del combustible. Nosotros presentamos una iniciativa que no la afloramos porque no estaba en el pacto en el gobierno anterior, que estaba vinculada a lo que es el IRPF, pero creo que hay que renunciar a ambas cosas. A ambas cosas hay que renunciar para llevarlas a nuestro régimen económico y fiscal. No voy a precisar ahora cómo, pero hay que llevarlas allí, porque a medida que hay un incentivo a la inversión privada, también hay mejoras para la producción. Y yo creo que esto hay que verlo de una forma más razonable. Me centro ya en La Gomera para no ser muy pesado. La Gomera, año 2023, La Gomera tenía un presupuesto, o tiene un presupuesto, porque todavía quedan unos días, estamos pagando ahora muchas cosas, un presupuesto de 58,9 millones de euros. Es verdad que La Gomera
En algunas ocasiones dicen, hay algunos que se enteran poco, iba a decir que no se enteran nada, pero hay algunos que se enteran poco, me refiero a la oposición, que dicen, es que han gastado solo el 30% o el 40%, y no se dan cuenta que La Gomera ha triplicado en ejercicios presupuestarios el presupuesto por 2 y por 3. No igual el 40% de 58 millones de euros o de 59 millones de euros que el gasto correspondiente del 40% de un presupuesto de 59 multiplicado por 3. Es una pequeña reflexión. Nosotros en la isla de La Gomera siempre la política tiene que ver con la gente. Cualquier decisión política tiene que ver con los ciudadanos. Es una política que yo siempre he llamado, eso fue inclusive un mensaje de campaña electoral de la agrupación socialista Gomera, es la política para las personas. Y os diré en algunas ocasiones por qué. Aplica una política con un fuerte carácter redistributivo. Esto es muy importante, que habitualmente en las zonas donde son, desde el punto de vista territorial y demográfico muy amplio, esto no se mide. Nosotros sí lo medimos. Nosotros reforzamos el escudo social para proteger a los más vulnerables. En este presupuesto, por ejemplo, hay 10 millones de euros y lo incrementamos en el 37%. Por ejemplo, en información pública, en los presupuestos, en el boletín oficial, en este momento hay ya para ser atendidas por los ciudadanos una partida de 1,3 millones de euros para atender necesidades sanitarias y extraordinarias. Y alguno dirá, ¿y eso qué es? Bueno, ¿eso qué es? Para cualquier ciudadano de La Gomera que tenga necesidad de un aparato de oídos, una gafas, un tema bucodental, un cochecito, una andadora, eliminar las barreras en su... es para eso. Del mismo modo que también, aprovecho, está en exposición pública también para poder ya acogerse a ese tipo de ayudas, 2 millones de euros para el vehículo eléctrico, 1 millón de euros para empresas y autónomos y algunas cosas más. Por tanto, nosotros aportamos incentivos para fortalecer el tejido productivo y también para impulsar la sostenibilidad y proteger nuestro medio ambiente, con recursos que, lógicamente, lo sabe el propio consejero, que llevamos acciones e inversiones en esa materia de más de 6 millones de euros. En definitiva, lo que quería señalar es que en el día a día la acción política del Cabildo Insular de La Gomera tiene presente a los ciudadanos de La Gomera. Superamos 5 millones en educación, con un incremento de más del 6,17%. Apuesta también por la diversificación económica, pero ustedes imaginen qué puede hacer una isla con 22.000 habitantes con las dificultades que tienen si ya la inflación, eso lo notan más las familias, en la compra en los supermercados, el aceite, la leche, el pan, todos estos son productos que se han incrementado el precio, pero ustedes imagínense cómo se mantiene una pequeña empresa en la isla de La Gomera con los sobrecostes que está teniendo todo, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar a los ciudadanos estos recursos? Muy fácil, a las familias en ayudas, como decía antes, sanitarias y extraordinarias, a los programas de empleo. Nosotros en los programas de empleo hemos destinado este año más de 13 millones de euros, pero les adelanto que vamos a cambiar la filosofía del empleo. Vamos a cambiar la filosofía del empleo de tal forma que queremos incentivos para la empresa, de tal forma que la empresa sea quien contrate y nosotros cuanto menos mejor, salvo los programas que son imprescindibles, como es la campaña de prevención y extinción de incendios y como son otras. Lo que no puede ser es el empleo para no se sabe qué. Además, tenemos en el mes de marzo que se inaugura el Hotel El Bancal del Clavo, con 524 plazas que necesitan más de 130 trabajadores. Tenemos ya en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas el centro sociosanitario durante 20 días para que concurran a alguna ONG y gestionar el mismo, y supone más de 100 profesionales. Y no vamos a tener a la gente entretenida del mismo modo que es muy necesaria la formación, pero no vamos a tener la gente entretenida, el Cabildo, por mucho que quiera hacer una política social vinculada al empleo. Si hacemos una política social no puede perjudicar a la empresa privada, de ninguna de las maneras. Y esto en algún sentido está ocurriendo hoy. Y hay que corregir lo que funciona mal. Y en ese sentido hay que corregir cosas.
Por tanto, estamos en las ayudas a las familias, atención a dependientes. Nosotros tenemos una planificación integral para atender a nuestros mayores. Ese centro sociosanitario, que está perfectamente dotado, inaugurado, el anuncio en el boletín de las comunidades europeas, como decía, en el mes de enero sabemos quién va a gestionarlo y esperemos tener los medios humanos y la cualificación de los medios humanos para gestionarlo. Pero es que ya a la propia consejera le hemos dado el proyecto para la construcción del Centro Sociosanitario del Norte de La Gomera con una previsión de inversión de 33 millones y pico de euros y el que está vinculado al fondo Next Generation de Valle Gran Rey, que es un centro más dimensionado a Valle Gran Rey. Aquel es de 60 plazas, 30 de usuarios de estancia diurna y 30 de estancia residencial. El del norte es de 105 de estancia residencial y 50 de estancia diurna. Y este es de 150 y 50. Es decir, una planificación estratégica para el conjunto de todas las necesidades. A los colectivos, no hay ni un solo colectivo de cualquier naturaleza, musical, deportivo, cultural, no hay ninguno que no tenga la cooperación del Cabildo. Por poner un ejemplo, los colectivos musicales. Es verdad que la primera que surgió fue la agrupación musical Nuestra Señora de Guadalupe en San Sebastián, pero hemos ido y han ido formándose los niños y los jóvenes en cada municipio y hoy el Cabildo de La Gomera coopera con las mismas, hemos ido creciendo en las ayudas, empezamos por 10 o 15, llevamos por 40 y tendremos que seguir incrementando. Es decir, nosotros el tejido de los colectivos sociales son imprescindibles para articular una sociedad y vertebrar una sociedad más cooperativa y que responda más adecuadamente a todos los problemas. A los estudiantes, nosotros presumimos de cooperar con nuestros estudiantes. Ahora mismo estamos a un ritmo muy rápido para atender todas las solicitudes de los estudiantes gomeros. Recuerden que no solo hacemos becas al estudio, sino también becas al transporte, que ya las hemos unido. Pero de esto llevamos trabajando en esta dirección muchísimos años. O el transporte vinculado al estudiante en la isla de La Gomera, entre los distintos municipios con los centros insulares que están en la capital. O la cooperación para la adquisición de los libros de texto, ya son 17 años. La gente se olvida. Ya lo que es una especie de atención que tiene el Cabildo de La Gomera ya prácticamente es un derecho. Dios le libre a aquel que sea presidente del Cabildo en el futuro y que pretenda quitarlo, porque tendrá serias dificultades. En definitiva, también trabajamos por la diversificación económica atendiendo al tejido productivo, al sector primario, al comercial, al sector del taxi, a las ayudas como consecuencia de la crisis del transporte derivadas de la guerra. Nosotros hicimos ayudas especiales en la isla de La Gomera. Es verdad que a lo mejor no se han puesto en una información conocida por todos los ciudadanos, pero yo recuerdo, por ejemplo, que para los ganaderos que tienen dificultades nosotros habilitamos lo que se llama el bono ganadero. Lo dotamos con 500.000 euros hasta finales de este año para atender las necesidades del consumo de piensos y de forraje, dado la dificultad que había para salir el grano de Ucrania, o la cooperación con el bono taxi, para que los taxistas pudieran tener una posibilidad de cooperación de 3.000, 4.000 euros para ir gastando o los guaraperos, o el bono comercio. En definitiva, creemos que hacemos las cosas adecuadamente en este sentido. Y, en fin, pero miren, nosotros no nos vamos a detener solo en lo que hemos hecho y que hemos puesto en valor, algunas de las cosas, ¿no? Yo quiero también detenerme en los grandes retos y desafíos que tiene La Gomera, y que tienen todas las islas, pero estos grandes retos y desafíos son la apuesta por las energías renovables y el vehículo eléctrico. Y por esa razón, nosotros elaboramos la estrategia Gomera 36, la firmó María Jesús Montero, siendo ministra de Hacienda del Gobierno de España, la firmó Ángel Víctor Torres, siendo Gobierno de Canarias, y la firmé yo, siendo presidente del Cabildo de La Gomera. Es una estrategia extraordinaria. Pretende llevar a cabo todas las inversiones vinculadas para hacer de la isla de La Gomera una isla sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.
trabajamos en las energías renovables, en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. Nosotros llevamos ya varios años trabajando por la cooperación con las familias. Es verdad que hay un pequeño retraso, por eso decía lo de los medios humanos en el ámbito público, como consecuencia de bajas. La función pública, para que ustedes vean, no tuvimos secretaria porque pasó a ocupar un cargo de responsabilidad política, pedimos una secretaria a función pública a nivel nacional, no hay, pero es que no hay desde hace varios años, ni se le espera dentro de poco, hay que habilitarla. Lo propio ocurría con la intervención y así sucesivamente. Por eso antes le hablaba de la importancia que tiene la reforma de la administración pública. Y por tanto estamos trabajando en esa economía circular vinculada, además de las energías renovables, al ciclo del agua y a la movilidad sostenible y a los residuos y a la digitalización. Nosotros, todos los vehículos que compramos en la isla de La Gomera han sido todos, el Cabildo de La Gomera, vehículos eléctricos. Ya trajimos hace unos días una guagua de 19 plazas para probar que efectivamente puede ser útil. Ahora vamos a comprar 11 guaguas para el servicio regular de transporte de viajeros por carretera. Al menos 3 serán eléctricas y serán en los trayectos que lógicamente se puedan desarrollar y que puedan ser eficientes. Y les hablaba antes, así que los ciudadanos de La Gomera, anímense a comprar un vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico para privados lo subvencionamos hasta 12.000 euros, compatible con otro tipo de ayuda. También el punto de recarga eléctrica, no solo para las motos, sino también para las bicicletas eléctricas, del mismo modo que para el transporte público, el taxi o guagua. A las guaguas se le otorga hasta 30.000. Es decir, vamos a ir en una dirección que ya no tiene marcha atrás. Por tanto, me parece que esta estrategia es extraordinaria. Por ello, no solo aquí influye la actividad pública, sino también la privada. Desde la privada hay 5 parques eólicos. Ya los 5 parques eólicos serían capaces de producir, si en el cero energético los 5 parques eólicos hubieran estado conectados, hubiéramos tenido energía para atender todas las necesidades de la isla. Pero, sin embargo, las cosas de Palacio van despacio. Y esto no nada tiene que ver con el cable submarino de conexión con La Gomera, tiene que ver con la norma y cómo admite Endesa todos los recursos que se producen con energías renovables. Pero hay 5 parques eólicos, la adquisición de los vehículos eléctricos y puntos de recarga. Yo he dicho en alguna ocasión que la isla de La Gomera es el primer lugar de España en islas. Es verdad que tampoco hay muchas. Yo dudo que comparativamente desde el punto de vista superficial tengan más parques de puntos de recarga eléctrica que La Gomera. En la línea que comentaba antes, se han producido ceros energéticos, se han producido crisis hídricas y, por tanto, la declaración de emergencia hídrica y la declaración de emergencia energética, y nosotros también hemos iniciado el camino de la construcción de 2 desaladoras. Hay quienes no las ven, pero nosotros las vemos como agua de mayo, entre otras cosas porque la isla de La Gomera tiene una capacidad de respuesta con los acuíferos que lógicamente queremos complementar con las desaladoras. Está una en construcción ya prácticamente concluida en San Sebastián con una capacidad de producción de 3.000 metros cúbicos día, adicionales a los que ya tenemos, y está otra en construcción en Playa de Santiago, en el municipio de Alajeró, en la zona limítrofe con San Sebastián. Y en los presupuestos autonómicos habrá otra para el año que viene. Por tanto, para nosotros el agua es un elemento estratégico. En infraestructuras, ¿qué les voy a decir? No les voy a mencionar sino algunas. Antes les mencioné las infraestructuras vinculadas a centros sociosanitarios y le mencionaré algunas de las carreteras. Hoy está en construcción la de Paredes a Alajeró, es una carretera, la GM3, es una carretera importante de inversión, más de 20 millones de euros. Ya se inició la variante de Vallehermoso, que es una obra también interesante para descongestionar el tráfico de una zona que tenía dificultades en el casco de Vallehermoso de la GM1, tiene una inversión de más de 12 millones de euros. Y estamos mejorando la GM1 en el tramo antes de los túneles, 6,7, el CV2, CV5, 5 y pico millones, y ahora tenemos como objetivo para el próximo año, ya en los presupuestos autonómicos,
y ya está en proceso de licitación la conexión del centro hospitalario directamente con el puerto. Es una obra de más de 26 millones de euros y queremos mejorar la CV2 de Degollada de Peraza hasta San Sebastián, del mismo modo que la mejora de la conexión de la glorieta para llegar a Balos, donde hoy se construye y termina el Hotel del Bancal, que me parece que es interesantísima. Pero además de todas estas tenemos senderos, miradores, en fin. Les he comentado las que hoy se publican en el boletín y esta mañana hemos tomado una decisión porque no tenemos la certeza de que podamos disponer de los recursos de remanentes del próximo año. Tomamos la decisión de aprobar convenios con los 6 ayuntamientos de la isla. 6 ayuntamientos de la isla, convenios con una inversión de más de 7 millones de euros. Están vinculados a la formación y el empleo, a las infraestructuras, a las acciones vinculadas al I+D+I y después determinadas infraestructuras en los municipios que me parecen extraordinarias. En definitiva, creo que nosotros caminamos por el camino correcto, teniendo una estrategia, teniendo una planificación y pensando en el futuro, que es la gente. Porque las estrategias pueden ser buenas, las carreteras pueden ser exquisitas, pero si todo no está pensado para la gente, malo es. Y a veces echamos la carreta delante de los bueyes y planificamos tarde y mal. Yo creo que hay que planificar bien y pronto. Canarias lo necesita, todos los territorios que tienen límites superficiales también, y por tanto a mí me parece extraordinario que hoy, aunque sea haya sido un poquito largo, le haya dedicado a estas palabras.